Buenos días, estudiantes y profesores. Mi nombre es Erika Carolina Plata Jaramillo y soy estudiante de la Universidad del Atlántico de la carrera de licenciatura en Biología y Química. En el día de hoy vamos a tratar lo que es el tema de los protozoarios y las algas. Este tema hace correspondencia a la unidad número 10 de la asignatura de microbiología. Entonces, para comenzar a hablar de lo que son los protozoarios y las algas, es más fácil clasificarlo por lo que no son que lo que verdaderamente son, ya que estos no son ni animales, ni plantas, ni mucho menos hongos, pues les hacen falta características para incluirse dentro de estos reinos, por lo cual se crea el reino de los protistas, que es un grupo muy diverso que contiene casi 200.000 especies distintas, y como es tan diverso se nos hace muy difícil clasificarlos, por lo cual se clasifican a través del mecanismo que usan para obtener los nutrientes. Entonces tenemos a los protistas tipo animal y a los protistas tipo planta. Los protistas tipo animal también son conocidos como protozoarios, y a los protistas tipo planta son lo que son las algas. En este grupo tenemos lo que son los ciliados, las amebas, las apicomplejas y los zooflagelados. Ejemplo, las amebas. ¿Por qué se les considera tipo animal? Se les considera tipo animal porque obtienen sus nutrientes a través de la alimentación de otros organismos o porque son parásitos. Y a los tipo planta, como las algas, se les considera tipo planta porque realizan fotosíntesis, es decir, que su modo de obtener los nutrientes es autótrofo. Sin embargo, cabe destacar de que en ausencia de luz, ellos también pueden ser parásitos o alimentarse de otros organismos. En cuanto a la importancia de los protistas, tenemos que son importantes tanto en la medicina como en la ecología. ¿Por qué son importantes en la medicina? Pues un pequeño grupo de los protozoarios causan enfermedades y por eso son estudiados en la medicina. Más adelante vamos a detallar qué enfermedades causan y cómo se llevan a cabo. Y en la ecología son importantes porque hacen parte del equilibrio biótico de los ecosistemas. Ejemplo, en el ecosistema marítimo que tenemos acá, los fitoplancton son un tipo de alga y estos ayudan como alimentación a moluscos y algunos peces, y también liberan oxígeno a la atmósfera, ya que ellos realizan prácticamente del 50 al 85% del porcentaje de oxígeno que se libera anualmente a la atmósfera. ¿Por qué son importantes para la medicina? Entonces, las enfermedades que son causadas la mayoría por protozoarios parásitos, tenemos lo que es el Chagas. Es una enfermedad causada por el Trypanosoma, que es este protozoario que tenemos acá, que es una enfermedad infecciosa que da más que todo en los ecosistemas tropicales. Otra enfermedad que tenemos es la gardiasis, que es causada por este protozoario, que es el Giardia, y este lo que hace es que se lleva a cabo a través de la contaminación de aguas o a través de alimentos que están contaminados con las heces de animales o personas infectadas por esta enfermedad. Consiste en que se aloja en los intestinos del huésped y no le permite realizar la absorción adecuada de los nutrientes. Por último tenemos a la malaria, que es una enfermedad conocida a nivel mundial y es causada por el parásito Plasmodium. ¿En qué consiste? De que el vector, que es el mosquito, transfiere la enfermedad. Esta enfermedad la vamos a detallar más adelante para que tengamos claro, ya que es una enfermedad bastante estudiada por la medicina y que causa anualmente un sinnúmero de muertes, en su mayoría son niños. En cuanto a la reproducción de los protistas y algas, tenemos que la reproducción se lleva a cabo de manera sexual con la formación de gametos o de la forma asexual por el medio de la clonación. En la sexual se debe realizar meiosis, es decir, que se debe dar la formación de gametos, tanto femeninos como masculinos. Y esta puede ser singamia. ¿Qué quiere decir singamia? De que se fecunda se hace la fecundación de dos organismos totalmente distintos. O autogamia, que es la autofecundación, o por medio de la conjugación. Este proceso de conjugación lo vamos a explicar más adelante. Los gametos pueden ser isogamios. ¿Qué quiere decir isogamios? Que son iguales, tanto estructural como funcionalmente. O anisogamia, que son diferentes pero
los dos gametos son móviles. O ogamia, que es que solamente el gameto masculino va a ser móvil y el gameto femenino va a ser inmóvil, ya que le hace falta un flagelo. De la forma sexual se va a dar también por mitosis. Se puede duplicar la célula en 4 células hijas con el mismo material genético, o se puede dar por bipartición, es decir, que el material genético se duplica y se lleva a cabo la duplicación de esa célula, ya sea de 4 hasta, depende el número de alimentación, el número de nutrientes, que haya en el medio. O se puede dar por gemación, que es que la célula duplica su material genético y se obtiene una célula hija idéntica. O por esporas. Estos pasos de esporas pasa más que todo en los organismos que son parásitos, ya que esta espora contiene todo el material genético de la célula, el cual va a germinar cuando encuentra un medio adecuado para poder germinar. Es un tipo de semilla, por decirlo así. Tenemos lo que son los quistes, que también son formados por células que tienen ciclos de vida alternos. ¿Qué quiere decir que tienen un ciclo de vida alterno? De que necesitan más de un huésped para llevar a cabo su proceso vital. Entonces, estos quistes, como los vemos acá, son una especie de bolsa o cápsula que contiene al organismo hasta que éste encuentra un nuevo huésped y puede volver a proliferar en el ambiente. Y tienen alternancia de generación. ¿Qué quiere decir esto? De que algunos generación va a ser haploide y otra generación va a ser diploide. Entonces, una generación se va a reproducir de manera sexual y otra sexual. Esto pasa más que todo en las algas pardas y en las algas rojas. Acá tenemos el caso de la reproducción asexual por medio de bipartición. Aquí vemos la imagen. Y estos son los gametos femeninos de una alga roja. Entonces, comencemos con los protistas tipo animal, que son los protozoarios. Entonces, ¿qué son? Son organismos eucarióticos unicelulares que pertenecen al reino de los protistas, como habíamos dicho anteriormente. Son eucarióticos porque tienen claramente su núcleo definido, tienen organelos especializados. Esos pueden ser autótrofos o pueden ser heterótrofos. Son aeróbicos, es decir, que no pueden vivir sin oxígeno. Pero hay una excepción de algunos que pueden vivir bajo concentraciones mínimas de oxígeno. Esto pasa en los protozoarios que viven en los intestinos de algunos huéspedes. Viven en abundancia de agua, es decir, necesitan ecosistemas húmedos para poder sobrevivir. Todos los transportes se llevan a cabo a través de la membrana y los protozoarios tienen digestión en las vacuolas alimentarias y todos los residuos van a ser eliminados por la membrana o por un poro anal, dependiendo de la especie de la que se esté hablando. ¿Cómo es la morfología? Entonces, el tamaño de los protozoarios es variable. Las formas parasitarias suelen ser más pequeñas que las de vida libre. Tienen un protoplasma constituido por un núcleo bien definido, como ya hemos dicho anteriormente. Tienen todos los organelos de una célula eucariota, tienen mitocondrias, tienen aparato de Golgi, todo para llevar a cabo sus procesos. Pero la locomoción se da por medio de estructuras especializadas que vamos a ver más adelante. Acá tenemos lo que son los flagelados, los ciliados y las amebas. Entonces, ¿cuáles son las estructuras especializadas o estructuras básicas? Tenemos lo que son los pseudópodos. Estas están presentes más que todo en el grupo de las sarcodinias y son un tipo de proyección del citoplasma que le permite, desplazar su contenido citoplasmático a un lóbulo y desplazarse de forma ameboide. Tenemos también lo que son los flagelos, que es esto que tenemos acá. Los flagelos que pueden variar dependiendo de la especie de protista de lo que se esté hablando. Este le sirve para moverse al organismo en forma de látigo y poder realizar su locomoción. Tenemos lo que son los cilios. En algunas especies pueden estar o regados en toda la membrana citoplasmática o solamente en un lugar, más que todo en la cavidad oral, para llevar a cabo, ya que estos le sirven tanto para la locomoción, la fijación y para la alimentación. Y bajo ciertas condiciones extremas también pueden formar cápsulas.
que es lo que ya hemos dicho anteriormente, que forman los quistes. Esto pasa más que todo en los organismos que son parásitos o de vida alterna. Entonces, para entender más que todo los movimientos de cómo se llevan a cabo en los protistas, vamos a mostrar el siguiente video. El cual consiste en los movimientos. Si tenemos el movimiento ameboide. Como podemos ver, estos son los pseudópodos. Acá se ve cómo el citoplasma se desplaza solamente a un lóbulo y se realiza el movimiento ameboide que vemos acá. Así se desplazan las amebas. Los movimientos por flagelo es esto que vemos acá en forma de látigo. El microorganismo utiliza el flagelo para poder desplazarse en el medio. Esto que tenemos acá. Acá podemos observar dos flagelos y el movimiento ciliar. Acá tenemos un paramecio, que es un grupo de ciliados. Acá lo vemos, tiene en toda la superficie cilios y le sirven para el movimiento. Estos son los cilios que vemos acá. Y tenemos a este organismo que solamente lo tiene cerca de la cavidad oral. Y podemos ver cómo le sirve para alimentación. Mueven las corrientes de agua y los nutrientes entran por la cavidad oral. Acá vemos. Eso en cuanto a la locomoción. Entonces, los grupos más representativos de los protozoarios tenemos que son las cilioporas, las sarcodinas, los apicomplejos y los somastíginas o zooflagelados. Las cilioporas, entonces, se les conoce como ciliados también, ya que como ya hemos dicho anteriormente, contienen cilios, ya sea alrededor de toda la membrana o solamente por la parte de la cavidad oral o citofaringe. Esto le ayuda para la alimentación y para la locomoción y fijación. En este grupo se encuentran aproximadamente 7000 especies y el más representativo es el Paramecium que hayamos visto en el video, ya que este es el que más se tiene estudios en tanto a su reproducción, en cuanto a la alimentación, la eliminación de desechos. Acá vemos un Paramecium. Entonces, ¿qué es? Es un protozoario unicelular, ya que hace parte de los protistas, de los protozoarios. Tiene toda la membrana plasmática llena de cilios y en ella también se encuentran debajo de la película que le sirve para fijación una capa de ectoplasma llamada tricocitos que le sirven para defensa, para fijación y para alimentación. Los que se encuentran acá, los hilos que se encuentran cerca de la cavidad oral o citofaringe, ayudan para alimentación. Como ya hemos visto en el video, mueven los nutrientes o las corrientes de agua para que entren acá. Cuando el alimento entra, son recibidos por esta vacuola alimentaria, que lo que hace es que tiene enzimas que degradan los alimentos y los convierten en nutrientes que van a ser llevados al citoplasma. Y luego esos desechos que se producen van a ser desechados a través del poro anal, que es lo que tenemos acá, el poro anal. Algunas otras especies no lo tienen, pero en el caso de los Paramecium sí lo tienen. Entonces, como algunos de estos Paramecium viven en ecosistemas de agua dulce, se imponen a un ecosistema hipotónico. ¿Qué quiere decir esto? De que hay más soluto dentro de la célula que en el medio. Y esto lo que hace es que la célula se llene de agua y se altere la homeostasis. Entonces, ¿qué hace la célula? A través de la vacuola contráctil, que es esto que tenemos acá, almacena el exceso de agua y luego lo libera al medio. Y esto mantiene el equilibrio osmostático de la célula. Entonces, como este grupo es muy estudiado, en él se ha estudiado mucho lo que es la reproducción por conjugación. Esta reproducción no se le considera totalmente sexual, ya que no se produce un nuevo organismo, pero como hay intercambio de material genético, en parte es sexual. Y esto mantiene lo que es la variabilidad en estos organismos. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Se lleva a cabo a través de estos pasos que vemos acá. Entonces, lo primero que hace es que dos Paramecium se unen por medio de un puente citoplasmático, que es esto que tenemos acá.
Al unirse por el puente citoplasmático, los micronúcleos se dividen por mitosis, es decir, que se van a formar 4 micronúcleos. 3 de esos micronúcleos se van a disolver y van a quedar solamente un micronúcleo. Ese micronúcleo se va a dividir por mitosis y se van a obtener 4 micronúcleos en total. Los micronúcleos de la célula número 1 con la célula número 2, acá, se van a intercambiar. Y cuando se intercambia, entonces la célula se separa y se deshace el macronúcleo. Se vuelve a formar el macronúcleo y quedan 2 células recombinadas con material genético de ambos, y esto mantiene la variabilidad genética en estos grupos. En cuanto a los grupos de las sarcodinias, tenemos de que en este grupo representativo son las amebas, ya que utilizan los pseudópodos para alimentarse y para moverse. En el movimiento ya vimos lo que fue el video, cómo se mueven, cómo es el movimiento ameboide, pero en cuanto a la alimentación, lo que ocurre es que el pseudópodo envuelve al organismo y es recibido por una vapor alimentaria que degrada el alimento. El grupo más estudiado son las amebas, ya que estas son parásitos de algunos huéspedes, incluso en los animales, incluso en los seres humanos, causando lo que es la amebiasis. Y se permite este movimiento, ¿por qué? Porque está compuesto por una membrana externa flexible y aparte un citoplasma duro, que se le conoce como estoplasma. Y como este grupo no contiene poro anal, entonces los desechos se van a dar por medio de difusión simple o por medio de la membrana. En este grupo también se ve lo que es la formación de testas, que es una coraza dura y porosa, que es esto que tenemos acá, que puede estar compuesta, dependiendo del grupo, si es foraminiferios, está compuesta por carbonato de calcio. Esto le ayuda a los geólogos a medir la edad de las rocas. O si son radiolarias, que está compuesta por silicio. Entonces, en cuanto a las apicomplexas, acá tenemos todos los organismos de este grupo van a ser parásitos, ya que no contienen ni flagelos, no contienen cilio y no tienen pseudópodos. Entonces necesitan un huésped o más de un huésped para llevar a cabo su ciclo vital. Entonces, también se les conoce como esporáncidos. ¿Por qué? Porque en algún momento de su etapa de vida van a producir esporas, ya que son de vida parásita, como ya hemos dicho. Entonces tienen tienen etapas de vida tanto sexuales como asexuales. Y un ejemplo de este tipo de microorganismos es lo que es el plasmodium, que es el que habíamos mencionado antes, que causa la malaria. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este proceso del ciclo vital del plasmodium? Comienza con el vector, que es el mosquito Anopheles, más que todo las hembras, que son las que utilizan la sangre para su reproducción. Cuando este mosquito pica a una persona que está infectada por malaria, entonces absorbe a través de la sangre lo que son los gametos de los plasmodium. En el tracto digestivo o tubo digestivo del mosquito se va a llevar a cabo la fecundación de esos gametos. Entonces se van a volver esporazoitos, que se van a localizar en las glándulas salivales del mosquito. Este llega y pica a una persona sana. Como los esporozoitos están localizados en las glándulas salivales, entonces al hacer la herida, el microorganismo o el protozoario entra al torrente sanguíneo y va a infectar a la persona. Esta enfermedad lo que daña son las células hepáticas y a los glóbulos rojos. Por eso es que al picarlo, el mosquito va a obtener los gametos, ya que se encuentran en el torrente sanguíneo. Esta enfermedad es muy estudiada porque, como ya hemos dicho, es causante de muchas muertes anuales en el mundo. Y es más que todo vista en ecosistemas tropicales y subtropicales. Entonces, cuando hablamos de los somastígenos o zooflagelados, como son comúnmente conocidos, tenemos que son protozoarios que utilizan flagelos para moverse. Esto que vemos acá son los flagelos y lo utilizan para la locomoción. Muchos son de vida libre, otros son parásitos, pero en el caso estricto de los triponosomas,
tenemos que son parásitos que son causantes del mal del Chagas o mal del sueño, como se le conoce en América. Esto pasa muy parecido, como ya hemos visto, con el caso de la malaria, pero en este caso el triponosoma no utiliza los mosquitos anafeles, sino que utiliza estos escarabajos, que son los reduvidos. Lo que hace es que se aloja en el tracto digestivo del escarabajo, y en vez de alojarse en las glándulas salivales, lo que hace es que sale a través de los desechos. Y al picar a una persona o a un animal, lo que hace es que, como abre la herida y si hace secreción, entonces se contamina por esta enfermedad. O si hace la excreción en las mucosas. Entonces, para hablar de los protistas tipo plantas, tenemos lo que son las algas. Entonces, tenemos que son estos que contienen pigmentos fotosintéticos que le ayudan a realizar lo que es la fotosíntesis. No son considerados plantas como muchos piensan, pues porque estos no tienen raíces, no tienen hojas, no tienen tallo y otras características que le hacen falta para ser plantas. Pero sí se sabe que tienen una línea muy fina evolutivamente con relación a las plantas. Entonces, la mayoría de su pigmento principal va a ser la clorofila, pero otros tienen pigmentos secundarios que le dan colores característicos. En el caso de las algas verdes, la clorofila, y las algas rojas, un pigmento secundario. La mayoría son unicelulares en el caso de los fitoplancton, pero otros pueden formar organismos pluricelulares o colonias, que le permiten formar un tipo de cuerpo, a pesar de que no realizan tejidos, pero sí pueden vivir unidos, como lo vemos acá. Esto es una alga, que no están unidos a través de tejidos intracelular, pero sí están unidos por medio de, ya sea de secreciones o de flagelos. Estos son todos los grupos representativos de las algas. Tenemos lo que son las diatoneas, los dinoflagelados, los euglenofitos, los crisofitas, las algas pardas, las algas verdes y las algas rojas. En el caso específico de las diatoneas, tenemos que son del filo Basilariofitas. Son autótrofos fotosintéticos y su fotosíntesis se lleva a cabo a través del pigmento secundario llamado carotenoides. Esto es lo que le da su color característico amarillo o dorado, y su almacén de alimento se lleva a cabo por medio de aceites en vez de carbohidratos, lo que le permite tener una flotabilidad en la superficie y poder tomar la luz solar directamente. Su reproducción es tanto sexual como asexual. De la forma sexual se divide a través de la mitosis. Entonces, un microorganismo va a dar origen a dos diatoneas más pequeños, cuando estas se van a seguir dividiendo hasta llegar a su punto más pequeño o tamaño mínimo. Cuando llegan a este punto, entonces se van a dividir, comienza la etapa sexual. Se dividen por meiosis y forman lo que son los gametos. Ha dado origen a otra diatonea del mismo tamaño de la original. Entonces, los dinoflagelados. En los dinoflagelados tenemos que son del filo Pyrophyta. Muchos son unicelulares y tienen dos flagelos rectos entre sí que les permiten moverse en forma de círculo. Son bioluminiscentes en algunos casos, ya que viven en ecosistemas oscuros y necesitan la luz para guiarse. La mayoría son de agua salada, pero también pueden vivir en agua dulce. Son autótrofos fotosintéticos o heterótrofos y pueden ser mutualistas con otros organismos. Este grupo es muy estudiado porque en él se ve lo que son los sucesos de mareas rojas, ya que cuando estos dinoflagelados encuentran un medio que tiene todos los nutrientes y características necesarias para reproducirse, se reproducen exponencialmente. Eso se le conoce como explosión de algas, que es lo que vemos acá. En la explosión de algas se van a producir muchos organismos en un solo medio, y esto lo que hace es que se acaben los nutrientes, como por ley simple, entre más organismos, menos nutrientes. Entonces estos comienzan a morir esporádicamente y comienza a decrecer o bajar el nivel de oxígeno. Y esto lo que hace es que asfixia a los peces que se encuentran en ese medio. O también los asfixian porque se le meten en medio de las branquias, como hay tantos, se meten en medio de las branquias y ahogan a los peces.
Otro caso a tener en cuenta también es que muchos de ellos son tóxicos y liberan toxinas cuando los peces se lo ingieren. Entonces cuando los pescadores pescan esos peces, lo que hacen es que al comérselo por los seres humanos causan consecuencias. Entonces cuando estos sucesos ocurren son muy vigilados de cerca y evitan que los pescadores pesquen en esta zona para evitar entonces problemas. En los euglonofitos tenemos que son del filo Euglonozoa. Son organismos unicelulares, es decir, que ellos no van a formar colonias. La mayoría son de agua dulce, pero también los podemos encontrar en aguas saladas. La mayoría contienen cloroplasto para realizar procesos de fotosíntesis. Tienen una membrana flexible llamada película que rodea la membrana celular. Y esto les sirve para deslizarse en los charcos cuando el nivel del agua es muy bajo. Y presentan una mancha ocular, que es lo que vemos acá. Una mancha ocular que le permite direccionarse en el medio, saber si adelante, hacia atrás, o sea, la dirección. Es como un tipo de ojo. Los crisofitas son del filo crisofita. Tienen un carotenoide característico amarillo y pardo, que es lo que les da su color. Entonces acá tenemos algas verdes amarillas y tenemos algas pardas doradas. Usualmente tienen flagelos adheridos unos extremos de la célula, que es lo que vemos acá, y de esta manera lo que hacen es que forman ese cuerpo que vemos acá. Forman el cuerpo por medio de la unión, o sea, ellos no van a estar unidos intracelularmente, sino por medio de los flagelos, o sea, como agarraditos. Entonces las algas pardas son del filo Paedophyta. Algunas son pluricelulares y llegan a formar estructuras hasta de 6 metros. Estas son las algas más grandes que se conocen. Tienen carotenoides secundarios llamada fucosantina, que es lo que le da el color característico pardo. Entonces, para explicar el cuerpo tenemos que el talo viene haciendo de cuerpo. Las láminas, haciendo una analogía con las plantas, vienen a ser las hojas. Las vejigas son estructuras llenas de aire que le permiten la flotabilidad a las láminas o al alga. Y el estripe viene haciendo de tallo y el arterio viene haciendo de raíz. Entonces, haciendo una analogía con las plantas, tenemos que este viene siendo el cuerpo. Las algas verdes son del filo clorofita y contienen clorofila como pigmento primario. Y esto les da el color característico verde. Estas algas verdes son las que más tienen una línea evolutiva muy parecida con las plantas terrestres, ya que ellas pueden colonizar diferentes hábitats como suelos húmedos, aguas dulces, aguas saladas, troncos de árboles, nieve e incluso pueden vivir en el pelaje de algunos animales. Estos cepillos también se pueden unir a través de los flagelos, como hemos dicho anterior, o en el caso específico de los volvos se unen a través de una secreción gelatinosa llamada secreción citoplasmática, que le permite mantenerse unidos y formar el cuerpo. En el caso de las algas rojas son muy estudiadas y pertenecen al filo de los rhodofitas. Son pluricelulares ya que crean colonias llamadas y en algunas algas rojas, en el caso específico de las coralines, que es esta que tenemos acá, pueden realizar una relación simbiótica con organismos llamados corales que les permiten realizar estas estructuras llamadas corales. Entonces ellos forman esos arrecifes de coral que le permiten formar ecosistemas propios que sirven de hábitat a peces y otros organismos. Entonces, estas estructuras se forman porque en las paredes celulares de esta alga se encuentra lo que es el carbonato de calcio, que le da esa rigidez. Y estas algas rojas son muy estudiadas porque al formar las estructuras de corales son una de las mayores, por decirlo así, formadoras del oxígeno atmosférico que se libera a la atmósfera. Entonces, y aparte de su importancia también ecológica, porque como habíamos dicho, forman estos ecosistemas propios. Muchas gracias.